La ciudad de Jenin probablemente sea el ejemplo del lugar que ha sido más infiltrado por grupos terroristas. Es lamentable, pero Hamas no es el único grupo terrorista en la región. La Yihad Islámica Palestina es un excelente ejemplo de otro grupo terrorista que tiene una amplia presencia en Cisjordania, incluso más que Hamas. Hay un cohete de la Yihad Islámica Palestina, obviamente, que cayó en ese hospital de Gaza. Todo el mundo intentó culpar a Israel por eso. Tu argumento se basaba completamente en Hamas. Pero miles de palestinos, incluidos cientos de menores y niños, están siendo retenidos como rehenes por Israel sin ningún cargo, con abusos bien documentados, incluido abuso sexual, que han sido reportados por las propias organizaciones de derechos humanos de Israel. Hamas no existió durante décadas después de la creación de Israel y no están en Cisjordania. Entonces, si vas a argumentar sobre Hamas, ¿cómo podemos ignorar que más de 200 palestinos han sido asesinados, incluidos más de 40 niños, lo que hace que sea el año más mortífero para los palestinos en Cisjordania antes del 7 de octubre? Eso ni siquiera incluye los asesinatos que están ocurriendo ahora, solo en 2023. Entonces, ¿qué justificación tienes para eso? Si Israel pretende, entre comillas, ir tras Hamas, está matando a muchas personas, especialmente niños, bajo la justificación de Hamas. Entonces, ¿qué justificación tienes para que ellos ataquen Cisjordania, incluso si creyéramos todo lo que dijiste, lo cual sinceramente estoy cuestionando? Entonces, las bajas que han ocurrido en Cisjordania son en su mayoría anteriores al 7 de octubre. Ha habido muchas desde el 7 de octubre porque ha habido muchos enfrentamientos entre las fuerzas de defensa de Israel, la autoridad palestina y miembros de la Yihad Islámica en Cisjordania. Ha habido una violencia significativa durante la primera parte de este año. Hay un grupo disidente de la autoridad palestina. Se llama Los Leones. Los Leones eran una pequeña célula terrorista. Los Leones en ese entonces estaban cometiendo actos de terrorismo en lugares que iban desde Jerusalén hasta zonas de Cisjordania. Y las fuerzas de defensa de Israel estaban entrando y tomando decisiones operativas para eliminar a muchos terroristas en estas zonas. Hay muchas zonas en Cisjordania que han sido particularmente infiltradas por el terrorismo. La ciudad de Jenin probablemente sería el ejemplo del lugar que ha sido más infiltrado por grupos terroristas. Es lamentable, pero Hamas no es el único grupo terrorista en la región. La Yihad Islámica Palestina es un excelente ejemplo de otro grupo terrorista que tiene una amplia presencia en Cisjordania, incluso más que Hamas. Hay un cohete de la Yihad Islámica Palestina, obviamente, que cayó en ese hospital de Gaza. Todo el mundo luego intentó culpar a Israel. Está bien, estoy un poco cansada, así que me voy a dormir. Entonces, si todo tu argumento, una vez más, se basa en grupos terroristas, ¿qué respuesta tienes? Sobre la Gran Marcha del Retorno, que es un incidente muy bien documentado, donde civiles palestinos marcharon pacíficamente hacia su propia tierra a la que tienen derecho de ir y regresar. Pero fueron asesinados, les dispararon y los mataron a sangre fría. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué grupo estamos hablando? Necesito más especificidad. Estoy hablando de la Gran Marcha del Retorno. Sé que estoy pidiendo más especificidad porque no conozco todos los detalles de lo que estás hablando. Entonces, la Gran Marcha del Retorno es un caso bien documentado donde muchos palestinos, después de un tuit de un palestino, animaron a otros palestinos a marchar pacíficamente de regreso a su tierra. ¿Qué tierra es suya? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Palestina ocupada. ¿Estás hablando de dentro de Israel? ¿De qué lugar estamos hablando? O sea, ¿de qué áreas? Estamos hablando de las fronteras de Palestina y también estamos hablando de su derecho a regresar a Palestina. No existe el derecho de retorno. Si estás hablando de Palestina, si estás hablando de la tierra que está dentro de las fronteras del 67, no hay derecho de retorno a Haifa, no hay derecho de retorno a Tel Aviv, no hay derecho de retorno a Jerusalén Occidental. Así que tienes que recordar que hay muchísimos ancianos en el Estado de Israel. Tienes que recordar que Palestina no es una tierra musulmana. Estás equiparando esto a un conflicto religioso. No lo es. Cuando Palestina, antes de ser ocupada, tenías judíos, cristianos y musulmanes coexistiendo pacíficamente. Palestina no es así. No, eso es una mentira. De hecho, en 1929, incluso antes de que se estableciera el Estado de Israel, hubo múltiples pogromos contra judíos en Hebrón, en los que miles de personas, bueno, tal vez no en ese caso específico, pero miles de personas, sus casas fueron incendiadas, su gente fue asesinada. Estos son judíos que fueron asesinados antes del Estado de Israel, así que no era pacífico antes de que se creara Israel. Patria es una tierra que existía donde muchas personas que siguen vivas hasta el día de hoy son ancianas en el Estado de Israel. Entonces, ¿estás argumentando que cualquier población de cualquier época, todos sus descendientes ahora tienen derecho a regresar al lugar al que fueron sus bisabuelos? Y luego tenemos abuelas. ¿Está bien? Abuelas, abuelos.
Esa es la idea, que puedes cruzar las fronteras de cualquier estado soberano y simplemente reclamar el lugar que dices que tenías, aunque nunca estableciste derechos de propiedad, digamos, en la ribera occidental jordana, o abandonaste ese lugar en Haifa. Entonces, tu afirmación es que ahora la gente puede cruzar la frontera de una nación soberana y simplemente instalarse en Haifa. Esa es tu afirmación. Entonces, si estás de acuerdo, incluso si aceptaras lo que estás diciendo, que obviamente no es cierto, te animo a que busques en Google sobre el tema. Ella es tan condescendiente. She's so condescending. La Marcha del Retorno, que fue una resistencia pacífica contra una ocupación injusta de Palestina. Incluso si aceptaras lo que estabas... ¿Puedes definir exactamente qué significa ocupación injusta de Palestina? ¿Qué parte de Palestina está ocupada? La pregunta quiero decir, Me gustaría que respondieras la mía. terror, te di un ejemplo de resistencia pacífica. Sí. Te di un ejemplo donde personas, incluyendo niños, les dispararon injustamente y aún así no puedes responder por qué eso está justificado. Entonces, si de nuevo, Si sigues hablando de Hamas y grupos terroristas, Y das ejemplos de otros grupos terroristas, aunque yo te doy ejemplos de civiles que marcharon y les dispararon. Pero incluso ahora, hace unos días, había personas palestinas viviendo en Israel propiamente dicho, que es Palestina ocupada, a quienes les están disparando agricultores en sus jardines y en sus campos. Y esas personas pueden salirse con la suya disparándoles con total impunidad. Entonces, ¿por qué dices que eso no es cierto? muchas de esas personas han sido arrestadas. Todos están actualmente en cárceles israelíes. El colono que acaba de dispararle a un palestino no fue arrestado. Te animo a que investigues esto. Sí, investigué esto esta mañana y hasta donde sé, puedo obtener una respuesta antes de que te vayas, porque esta es una conversación interesante. ¿Qué parte de Israel es Palestina ocupada? Todo Israel. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, lo que estás pidiendo es la eliminación del Estado de Israel y todo esto es solo una excusa para eso. Te agradezco tu tiempo. cada vez no tiene nada que ver con liberar a los palestinos de Gaza. Tiene que ver con destruir el Estado judío y convertirlo en un Estado palestino.